Hola, buenas, bienvenidos a mi canal, Aitor Alavés. Y bueno, bienvenidos al vídeo análisis de la temporada del Deportivo Alavés. Bueno, ya finalizando lo que ha sido la temporada 24-25. Haré un vídeo también de notas, probablemente quizá sea para la semana que viene, porque no sé si me va a dar tiempo entre hoy y mañana, no sé si me va a dar tiempo a hacerlo. Tengo por ahí pendiente la entrevista también. Y bueno, el de hoy va a ser un análisis de lo que ha sido la temporada. Espero que el vídeo no vaya ya más allá de los 20 minutos, creo que con eso sería suficiente. Bueno, recuerdo el vídeo de las gloriosas que le puse un sobresaliente, ¿no? Creo que se quedó en un 8,75, muy cercano al 9, la temporada de las gloriosas, a pesar de que no ascendieron, ¿no? Sin embargo, al Alavés B creo que le puse un 7 y al primer equipo probablemente le ponga peor nota que ambos. Y sigue siendo que ha cumplido objetivo, ¿no? Quizá las gloriosas no bueno, no sé. Pero el objetivo de las gloriosas, de las gloriosas obviamente era el ascenso, pero creo que bueno, una temporada que haces segundas empatadas con el primer equipo, con el Alhama, que juegas playoff, que es cierto que luego en el playoff pues pasó lo que pasó. Creo que es una temporada para valorar y probablemente injusto que se quedaran sin ascender, ¿no? Es lo que tiene los playoffs. A mí no me gustan los playoffs. Me gustan cuando los ves desde fuera, pero creo que no es justo. Recuerdo la temporada 2004-2005, que el Alavés sube con Dimitri Peterman y Chuchicos a Primera División, quedando tercero porque subían los tres primeros, no existía el playoff, subían los tres primeros. Yo creo que esto es lo justo, que suban los tres primeros. A mí no me parece justo que suba el sexto o el séptimo. Ha habido veces que ha subido el séptimo, porque había un Barça B en puestos de playoff y te ha subido el séptimo en un playoff, ¿no? Creo que eso no es justo. Eh, y en caso de las chicas, pues bueno, han subido el Logroño, que creo que quedó tercero, me parece. Creo que fue tercero al final. Tercero o cuarto, no lo sé. Pero creo que lo justo es que subieran los dos primeros y no hubiese playoff. Creo que el playoff no hace justicia. Entiendo el playoff en categorías como tercera federación, quizá, porque bueno, ahí es un poco más complicado, porque son muchos grupos, solo pues, creo que suben 27, entonces claro, no podrían subir los dos primeros. Bueno, entiendo que suba el primero directo y que luego haya en playoff, ¿no? Quizá en segunda ref se puede también medio entender, aunque también en segunda ref podría subir los dos primeros de cada grupo y ni playoff ni potorros, ¿no? Creo que es bueno para los que acaban, pues en el caso de las chicas, cuartas, quintas, sextas, te dan esa opción de subir, pero es una putada, hablando mal y pronto, para las que quedan segundas, ¿no? Y quedar segundas y no subir. Pero bueno, no es este el vídeo de las gloriosas, ni bueno, ni en primera. En primera había playoff, playout también. El 17º y el 18º jugaban contra el tercero y el cuarto de segunda, ¿no? Y eso existe ahora en la liga, sigue existiendo en la liga francesa y en la liga alemana, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, en primera bajan tres, ahí no hay playoff, y en segunda sí que hay playoff, pero ya digo que a mí no me gusta personalmente, aunque el Alavés subió con playoff. Si hubiese existido playoff, hubiese subido el Levante en la temporada 22-23. Pero bueno, hablando de esta temporada, la nota la daré al final del vídeo, pero va a ser un aprobado raspado. No creo que llegue al 6 tan siquiera. Quizás sea un 5,5, pero bueno, luego lo analizaré. Bueno, una temporada muy condicionada por el cambio de entrenador, yo creo. Creo que también por el mercado de fichajes de invierno condiciona mucho el cambio ese de entrenador.
Bueno, también condicionado por el mercado de fichajes de verano. En principio, lo que se veía en agosto, julio, agosto, era que el equipo tenía más recursos en ataque, en el centro del campo, pero que había perdido atrás, ¿no? Las bajas de Gorosabel, de Rafa Marín, de Javi López, de Duarte, un Sedlar que venía de lesión. La verdad es que defensivamente el equipo había perdido. Se fichó a Novoa, que tenía muy buena pinta, como lateral derecho suplente o titular. Al final no jugó nada por temas de lesiones. Se fichó a Diarra y a Manu Sánchez, al lateral izquierdo. Se fichó a Garcés, aunque no se le pudo inscribir hasta enero. Se fichó a Mourinho también, a Pica, que en principio venía para el Aves B, aunque al final ha terminado jugando en el primer equipo. Y defensivamente el equipo, pues eso, prácticamente eso seguía Azcar del año pasado, bueno, Azcar y Tenaglia, y el equipo tenía peor defensa, eso estaba claro. Luego en el centro del campo, creo que mantener a Guevara, a Protesoni, a Antonio Blanco, Guridi y sumarle a Joan Jordán, creo que el centro del campo lo dejaba como nuestro mejor puesto. Luego en los extremos, creo que la baja de Rioja se notó. Mantuvimos a Afde, se fichó a Stoikov. En derecha teníamos a Carlos Vicente y poco más, la verdad. Bueno, se fichó a Luca Romero, cedido por el Milan, para jugar ahí o quizá de media punta. No rindió y en enero salió. Y bueno, y arriba pues se trajo cedido a Carlos Martín del Atlético, se fichó en propiedad a Villalibre, se fichó en propiedad a Tony Martínez, manteniendo a Quique García. Bueno, sí que es cierto que perdimos a Samu y Panicelli fue cedido al Mirandés, pero parecía que arriba había, pues eso, que Tony Martínez podía ser un buen delantero, que teníamos a Quique, a Villalibre, Carlos Martín venía de 15 goles en Mirandés. Entonces, bueno, me he olvidado de Konechny también, no lo he dicho, en la banda izquierda se trajo a Konechny, con lo cual en banda izquierda pues tenemos allá a Konechny, a Afde, Stoikov, Carlos Martín, que han jugado ahí. Entonces, bueno, la sensación es que el equipo de medio campo para arriba teníamos mejor plantilla, pero fallábamos atrás. Y efectivamente es así. Em, Hay que las cosas como son y valorar que el Chacho ha hecho mejor puntuación que Luis García Plaza. Y a los números me remito. Luis García Plaza sumó 15 puntos, o sea, 14 puntos en 15 jornadas, 0,93 por partido. Y el Chacho sumó 28 en 23, 1,22 puntos por partido. Eh, el equipo con García Plaza iba decimosexto con un punto por encima del descenso y el Chacho ha hecho bueno, el equipo ha acabado decimoquinto, pero él ha hecho decimotercero en el tramo en el que ha estado, ¿no? Luego tema de goles. Goles a favor muy parecido, porque con Luis García es 1,06 por partido, con el Chacho es 0,96, pero es que en contra, con el Chacho se ha encajado 23 goles en 23 partidos, solo un gol por partido, mientras que con García Plaza se encajaron 25 en 15, 1,6, se encajaba demasiado atrás, no consiguió hacer una defensa fuerte del Alavés. Es cierto que no pudo contar con Garcés, que al final ha sido muy determinante, pero tampoco le dio grandes oportunidades a Mourinho, ¿no? Recuerdo que con García Plaza el equipo más o menos era formado por Sivera y atrás estaban Tenaglia, Afkar, Diarra y Manu Sánchez. Eh, el doble pivote era Antonio Blanco,
Guevara Jordán, con Guridi de media punta, con Carlos Vicente en la derecha, con Quique arriba, y en izquierda solía jugar, normalmente Carlos Martín era el que más jugaba ahí. Temas, defensivamente el equipo era un desastre, creo que Diarra y Manu Sánchez empezaron la temporada fatal, el equipo lo notaba mucho, luego arriba tampoco concretábamos las ocasiones que teníamos. De hecho, yo creo que Quique García hace mejor segunda vuelta que primera. Así en datos brutos, 3 5 son 5 goles de Quique en la primera vuelta, con García Plaza solo 3 y al equipo le costaba mucho hacer gol. Y luego también, obviamente, las decisiones arbitrales no nos favorecieron. Son 11 penaltis en contra, de los cuales el bueno de Luis se come 6. Son 11 a favor, de los que el bueno de Luis solo le pitan 3. Entonces creo que cuando peores arbitrajes ha tenido el Alavés, aunque la segunda vuelta ha tenido alguno malo, ha sido con Luis, ¿no? Luis ha sufrido arbitrajes criminales, criminales. Yo creo que en Getafe el arbitraje fue bastante malo. Eh, Nos pitaron un penalti en contra que para mí no era. Nos pudieron pitar uno a favor que no quisieron pitar. El partido del Valladolid es un desastre del árbitro. Creo que es el peor arbitraje de toda la temporada, con diferencia. Un partido que creo que, aún no jugando muy bien, podemos haber ganado tranquilamente. El arbitraje contra el Villarreal también es malo. Contra el Atlético de Madrid, un partido que teníamos el punto asegurado, nos lo quitan con un penalti inexistente de Azcar. Entonces al final son puntos que vas perdiendo. Pues yo qué sé. Por ejemplo, los 3 de Valladolid yo los veo muy claros que te los quitan. Te quitan un punto el día del Atlético. Eso ya por lo menos son 4. El día de Vigo, incluso si hubiesen expulsado a Aspas, se hubiese hablado de otra cosa. Por lo menos, pues yo que sé, 5 puntos. Imagínate, es que 5 puntos. Si le despidieron con 14, haber tenido 19, 6 por encima del descenso, nunca lo hubiesen despedido, ¿no? Entonces, creo que más allá de que las cosas no salieron del todo bien, creo que los arbitrajes le condicionaron mucho al bueno de Luis García Plaza, ¿no? Más allá de que empezó bien el equipo, con la victoria en Anoeta, eh, con las victorias en casa ante Sevilla y Las Palmas, pero también por medio hay algún partido, el partido del Español muy mal, encajando 3 goles, no estuvo bien Sivera, cometió también un penalti. Es un partido donde el equipo encaja 3 goles, así es muy difícil de ganar. Luego el partido del Rayo también es un partido que estás 70 minutos con uno más y no eres capaz de ganar, es más, lo acabas perdiendo. El partido de Leganés es un partido que tienes que ganar y casi lo pierdes. Y claro, al final había nervios, la situación no era buena, solo un punto por encima del descenso y bueno, no sé quién exactamente tomó la decisión de cesar a Luis García Plaza. No sé si fue una acción de Querejeta, fue Sergio Fernández, fueron los dos, no lo sé exactamente, pero bueno. Viéndolo desde ahora fríamente, han pasado ya 6 meses. Puedo ver razones por las que se cesara a Luis García Plaza. Por la tendencia del equipo no era buena. eh, Al final el equipo venía de muchos partidos, de 4 derrotas, no sé, es que son 5 derrotas seguidas. eh, en 9 partidos, una victoria y un empate. Y claro, eso pesa mucho. Aún así, yo, yo sigo diciendo que yo no lo hubiera cesado.
Le hubiera dado más margen. No es que le hubiese dado más margen, es que le hubiese dado la temporada entera, porque se merecía, después de los 2 años que había hecho, se merecía estar la temporada entera. Y creo que el equipo se hubiese levantado, porque al final le habría tocado algún arbitraje favorable, como ha pasado ahora con el Chacho. Y yo creo que el equipo estaba a muerte con Luis, la afición estaba a muerte con Luis, el ambiente hubiese sido mejor y yo creo que el equipo también se hubiese salvado. Es más, no sé si se hubiese salvado hasta antes que con Coudet, ¿no? Pero ahora, en el momento no lo entendí, ahora sí que puedo entender por qué se le cesa, ¿no? Porque se necesitaba un cambio de... Pues la situación no era positiva, las cosas como son. Y la situación era que tenías que ir a Pamplona, recibir al Atleti, viajar a Valencia, recibir al Girona. La sensación era que podías acabar la primera vuelta en descenso tranquilamente. Y luego eso es difícil de levantar, ¿no? A partir de ahí pues se le cesa y al momento viene Coudet. Coudet nunca gustó en la afición. Para mi gusto es un entrenador que creo que no es mal entrenador, pero creo que no es un entrenador para el Deportivo a la vez. Creo que en el Celta tuvo sus momentos muy buenos y sus momentos no tan buenos, pero el Celta juega normalmente por lo menos el 50% de sus partidos jugaba muy bien al fútbol, pero era otro tipo de equipo. Y el Alavés no tenía esos jugadores. Es cierto que luego en enero se trae cedido a Leñá, que sí es un jugador más del estilo Coudet, pero era un equipo difícil. También hay que valorar que con el equipo que tenía Coudet, que no era un equipo para su fútbol, ha conseguido mantener al equipo, ¿no? Encima, bueno, es cierto también lo de la Copa, no me quiero olvidar lo de la Copa, que se ganó en primera ronda al Compostela con la participación de Goich, que creo que ha sido el único jugador del filial que ha tenido minutos en el primer equipo esta temporada, y que él da el pase de gol, que se lo meten en propia los gallegos. Pero luego esa eliminación en el primer partido de Coudet, ¿no? Contra el Club Deportivo Minera, 2-2 allí en Cartagena, creo que se jugó, y se perdió a los penaltis 4-2, ¿no? Más allá de los goles, 2 goles de Quique García. Creo que es cierto que ahí llevaba Coudet, pues, no sé, 3, 4 días en el banquillo, no le había dado tiempo a preparar nada, pero creo que aún así tú no puedes perder contra un equipo de segunda ref, y menos un equipo recién, o sea, ni tan siquiera uno de los equipos punteros de segunda ref. Lo único positivo es que te dejaba centrarte en la liga. Y no empezó mal el Chacho, lo que sí que tuvo un poco más suerte porque no consiguió ninguna victoria, ¿no? El empate en Pamplona, empate contra el Atleti, empate en Valencia, un partido que tienes que ganar y no lo ganas, pues bueno, porque hay ahí un error de Jesús Oguono, ¿no? Creo que se lesiona Sivera, entra Oguono muy nervioso, comete un penalti y un partido que tienes ganado, pues te lo empatan en el descuento, ¿no? Luego en el partido del Girona lo mismo, un partido de 0-0, o quizá puedes ganar, pues en la última jugada del partido, en el 94-95, un error de Diarra, pues le da la victoria al Girona, ¿no? Acabas la primera vuelta con 17 puntos, eh, uno por encima del Español, uno por encima del descenso. Y bueno, y es cierto que la vez no había tocado puestos de descenso, luego los tocó, ¿no? Encima luego el primer partido de la segunda vuelta le ganas al Betis 1-3, con hack-trick espectacular de Quique García. Son los mejores momentos de Quique, porque luego contra el Celta también marca gol, aunque sea de penalti. Y parece que el equipo reaccionaba, ¿no? El equipo parece que reaccionaba, ¿no? Esos fichajes, ese mercado de invierno también tengo que comentarlo, con las llegadas de Cabanes, de Aleñá y ya se pudo inscribir a Facundo Garcés, pero también hubo bajas, ¿no? Se dio de baja a Lucas Romeros, normal. Bueno, el Milán cortó la cesión y se fue a México, traspasado. Y lo de Stoikov y Afde cedido al Granada y Stoikov traspasado al Granada. Creo que error, yo creo que lo de Stoikov y Afde
Creo que la cesión de Afde me parece acertada, pero lo de yo a Stoikov me lo hubiese quedado. Creo que era un jugador que no lo estaba haciendo mal, que ha sido que le faltó un poco de suerte de cara a meter algún gol. Recuerdo en Vigo una ocasión muy clara, tuvo algún gol que le anularon, pero yo creo que era un jugador válido, que además muy polivalente, que te podía jugar de punta, de segundo punta, de extremo. Y yo creo que, o a malas, si vendes a Stoikov, te queda Gazde, pero no quitarte a los dos y los cubres con quién, con Cabanes, que es un chico que había jugado, no sé cuánto jugó, 10 partidos en primera con el Villarreal, pero vamos a ratitos, ¿no? Y que en el Alavés realmente no ha dado el nivel. Sí que es cierto que te refuerzas con Aleñá, que sí que es cierto que es un cambio bastante interesante. Lo que hace Coudet, pues quita a ese Carlos Martín, que aunque no lo hizo mal, no es extremo izquierdo, es delantero, y mete ahí a Aleñá. Le da también mucha importancia a Jordán y Guevara pasa un poco al banquillo. Y lo que dije, ese Jordán, Aleñá, Guridi, Antonio Blanco le dan al Alavés más posesión, más toque de balón, más dominar encuentros. Luego también apuesta fuertemente por Mourinho en vez de Diarra, y el equipo se hace fuerte con Afkar y Mourinho como centrales. Y bueno, y luego con la lesión de Afkar, pues apuesta por Garcés, ¿no? Em, También tuvimos esos momentos de la lesión de Sivera, la lesión de Owono también, el partido del Villarreal donde tiene que salir Adrián Rodríguez, el tercer portero, que lo hace bastante bien, por cierto, y acabamos ganando a pesar de estar con 9 tras la expulsión de Antonio Blanco. Eh, Antes habían expulsado a Sivera, porque por ahí tiene que entrar Adrián en el minuto 70 o así. Luego expulsaron a Antonio Blanco en el descuento, un descuento de unos 15 minutos o así. Y bueno, el equipo acaba manteniendo la victoria, ¿no? Victoria muy importante. Antes se había dejado escapar partidos pues como el del Getafe, 0-1 en casa, 0-1 contra el Español a última hora, te empata el Leganés a 3 en un partido donde nos pitan dos penaltis en contra, que uno de ellos no es, te empata Munir en el 86. Pues eso, que se escapaban muchos puntos, ¿no? Al equipo le costaba hacer gol, el Leganés haces 3, pero también encajas 3. No sabía cerrar los partidos el equipo, pues, por ejemplo, tenía un empate y acababa perdiendo, tenía una victoria y le acababan empatando. Los descuentos eran criminales para el equipo, más arbitrajes que también seguían siendo malos, ¿no? En Las Palmas jugamos también con Adrián de portero, el equipo va 0-2, un partido que tiene controlado con goles de Tony Martínez y Guridi, y un penalti en el minuto 90, claro, por cierto, de Garcés, les mete a ellos en el partido, y luego en el 95 te empatan a 2. Luego pierdes 0-2 contra el Rayo, bueno, situaciones complicadas. El equipo en descenso, sensación de que el equipo puede bajar, gran victoria en Girona por 0-1 con gol de Carlos Vicente, se pierde contra el Madrid, se empata en Sevilla un partido que se tenía que haber ganado con gol de Quique García, y luego los dos partidos seguidos en casa es lo que yo creo que a la vez le termina de dar la salvación, ¿no? Esa victoria contra la Real con gol de Tenaglia y ese empate a 0 contra el Atlético de Madrid. Decir, por ejemplo, que en Sevilla tienen que jugar Sedlar y Garcés de centrales porque se lesionó Afkar, Mourinho estaba sancionado, Manu Sánchez estaba sancionado, juega Diarra de lateral izquierdo con una lesión en el hombro, y se saca un punto que puede haber sido más. Luego esos 4 puntos en casa, se hace fuerte la pareja Garcés-Mourinho, Tenaglia y Manu Sánchez acaban la temporada espectacular, empieza a entrar Guevara en vez de Jordán, con Antonio Blanco, se sigue manteniendo lo de Aleñá, aunque me parece que Aleñá fue un poco de más a menos, pero se sigue manteniendo ahí en el extremo izquierdo sin ser extremo. Empieza a entrar más minutos con Egni, pero siempre de suplente. Jordán aporta el 1-0 al Valencia con un penalti muy dudoso, para mí inexistente, pero que él consigue marcarlo con mucha personalidad después de haber fallado el que falló contra el Rayo a Lopanenka. Y luego la salvación en Valladolid con el gol de Quique de penalti, en un penalti también bastante dudoso, ¿no?
porque el jugador yo creo que es Chomer, no, no sé, es Ozkakar, ¿no? No sé si es Ozkakar o Chomer, uno de los dos. Creo que es Ozkakar. Toca balón, pero también le toca el pie a Tenagli, entonces es una jugada un poco dudosa. Y luego, bueno, más, y luego el penalti contra Osasuna es claro, pero bueno, ya estábamos salvados, ¿no? Y al final, pues eso, permanencia, una segunda vuelta con 25 puntos, decimosegundos, acabamos decimoquintos, pero la segunda vuelta es de decimosegundos, con 6 victorias, 7 empates, 6 derrotas, con 17 goles a favor y 17 en contra. Son muy pocos goles a favor, pero también son muy pocos en contra. Creo que al final el equipo, ya digo, con ese Afkar Mourinho, ese Garcés Mourinho, más Tenaglia y Manu Sánchez, creo que, y más la recuperación ya de, cuando ya se recupera Sivera. Creo que el partido del Rayo ya lo juega, creo que lo juega Sivera. A partir de allá los últimos 10 partidos los juega Sivera, menos el del Real Madrid, creo, que juega bueno porque Sivera ve la quinta tarjeta amarilla el partido anterior. Pero vamos, de esos últimos 10 ya 9 juega Sivera y da el mejor nivel de la temporada. Gran temporada de Sivera que también lo valoraré en notas, aunque algo inferior a la pasada. Y nada, y bien, al final el equipo se salva con una jornada de antelación. Creo que justo, creo que justo, creo que justo que Valladolid, Las Palmas hayan bajado. Lo del Leganés no lo tengo tan claro, pero bueno, al final el fútbol es el fútbol. Saque al Leganés a un punto de Girona y Sevilla. Y bueno, y el Español pues libró. El Español al final acaba empatado con Alaves y Getafe, ¿no? Bueno, esto es el fútbol. Esto es el fútbol. Hubo momentos que parecía que el Español podía bajar. El Getafe estuvo ahí. El Girona y el Sevilla se metieron en problemas, pero al final la toca al Leganés con 40, ¿no? Bueno, nosotros hemos sacado 42, 5 menos que el año pasado. Sufriendo mucho con cambio de entrenador. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Parece ser que Coudet tiene una oferta para renovar. Sinceramente creo que él no lo tiene muy claro, porque sabe que la afición no le quiere. Yo, personalmente, creo que apostaría por la no continuidad de Coudet, por traer un entrenador más que sepa más lo que será a la vez. Hay rumores, se ha ido a hablar de Sergio González, que no me parece un mal entrenador, Alessio Licci, que tampoco me parece un mal entrenador. Creo que ambas dos opciones me parecen mejores opciones que la de Coudet. Creo que la vez necesita un cambio de entrenador y cambio de jugadores. Va a haber mucho cambio de jugadores porque tenemos 5 jugadores cedidos y 3 que acaban contrato, con lo cual ya van a ser probablemente 8 bajas. 8 bajas ya en una plantilla de 23, 24, ya es una cifra bastante alta, más alguna otra que pueda haber en forma de traspaso. Y bueno, creo que se necesita un cambio, un reajuste. Y creo que para mí Coudet, a pesar de que ha hecho los deberes y que le doy un aprobado a Coudet, creo que no debería seguir. Sobre todo también por esa falta de conexión entre él y la afición. Creo que es importante que vuelva a haber una conexión entre entrenador y afición como había con Luis García Plaza, aunque sé que va a ser difícil. También la hubo con Abelardo en su momento, por ejemplo. Y nada, por terminar, esto también igual quizá lo meto en el de las notas, pero pues nada, decir que el Pichichi ha sido Quique García con 13 goles, más los dos de Copa 15, con 3 de penalti, uno de penalti en Copa también, seguido por Carlos Vicente y Jordán con 5 goles cada uno de penalti Carlos Vicente, 3 de penalti Jordán. Añadir que Carlos Vicente con 5 asistencias ha sido el máximo asistente, seguido por Jordán y Aleñá que han dado dos pases de gol. Luego Tony Martínez 4 goles, Guridi 3 goles, Tenaglia y Carlos Martín 2 goles, Villalibre un gol, Benavídez un gol, Conegni un gol y Manu Sánchez un gol.
Sivera ha hecho 76 paradas, una media de 2,38 por partido. Es el decimoquinto portero con más paradas de la liga. Al final se ha perdido 6-7 partidos y eso le ha mermado si no hubiese estado más arriba. Y nada, nos hemos llevado 5 tarjetas rojas: Quique García, Sivera, Sedlar, Antonio Blanco y Manu Sánchez. Quinto equipo con más rojas de la liga. El primero es el Sevilla con 8. Somos el primer equipo con más faltas de la liga, 623, unas 16 por partido, por delante del Getafe. El tercer equipo con más tarjetas amarillas, 102, solo superado por Las Palmas y Getafe, casi 3 amarillas por partido. Y tenemos al segundo jugador con más amarillas de la categoría, que es Afkar con 13. El primero es Neyú del Leganés con 14. El sexto es Tenaglia con 11. Segundo del Alavés, el sexto de la liga con 11. Y luego está Antonio Blanco con 9. 404 tiros a favor. Tiros, no a puerta, sino tiros en general. Unos 11 de media por partido. Decimotercer equipo con más tiros a puerta. Una puerta no, tiros en general. Y 11 penaltis a favor, 9 convertidos. El segundo equipo con más penaltis a favor, solo por detrás del Real Madrid, con 14 o 15 creo. Y el equipo con más penaltis en contra, pitaos, 11 penaltis en contra, y los 11 han acabado en gol. Son muchos penaltis, tanto a favor como en contra. Pero bueno, más allá de todo esto y de que los arbitrajes no nos han favorecido mucho, más allá de los últimos, pues del penalti contra el Valencia y el penalti contra el Valladolid, no hemos tenido muchos arbitrajes favorables. Y nada, pues un poco los datos, ya he dicho, pues eso. Un poco el goleador, pues Quique, con diferencia. Luego Carlos Vicente es el segundo jugador que más goles aporta, porque aporta 5 más 5 asistencias. Y luego Jordán, que aporta 5 más 2 asistencias. Y nada, creo que poco más. El jugador que más pases ha dado ha sido Antonio Blanco, que ha dado 1.234, con 997 acertados, 81% en pase, creo que es el porcentaje más alto. Pero luego Ibarra tiene un 77, Tenagle un 74, Afkar un 77. Bueno, creo que en líneas generales bien. Y también pues estos datos un poco los intentaré dar con las notas, ¿no? Ya sé que se me ha quedado un vídeo muy largo, pero es lo que hay. Al final, una temporada de 9 meses y medio, casi 10, pues da para mucho, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, verlo con tranquilidad. El vídeo es muy largo, ya lo sé, pero bueno, había que darle caña. Ah, y la nota final al Alavés, pues bueno, hemos salvado la categoría, con lo cual eso es un aprobado. Así que le voy a dar voy a ser generoso y voy a dar un 6. Le voy a dar un 6 por salvar la categoría con una jornada de antelación, porque a pesar del sufrimiento y de los malos arbitrajes, creo que el equipo yo creo que ha merecido más puntos de los que ha sacado. Le voy a dar un 6, aunque tenía ganas de darle un 5,5, pero bueno, al final le voy a dar un 6, soy positivo, pues porque se ha logrado el objetivo y al final, pues mira, un año más en primera, tercera temporada consecutiva, novena en los últimos 10 y vigésima en la historia de este club centenario. Espero que la temporada que viene sea mejor y suframos menos que esta. Gracias por estar ahí. Un saludo. Vete a la vez.